Buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet y bienvenidos a un nuevo vídeo, en el que tenemos que hablar sobre la renovación de RJ Barrett con los New York Knicks y qué efecto tiene esta en el posible traspaso entre New York Knicks y Utah Jazz. Ya sabéis que está pendiente el movimiento de Donovan Mitchell, si se va o no se va al Madison Square Garden. Parece que los Knicks, pues bueno, son los grandes y únicos favoritos para conseguir a la estrella de Utah Jazz, después de que Miami haya quedado relegado a un segundo plano. Brooklyn Nets prácticamente, pues bueno, tiene ciertos rasgos que imposibilitan el movimiento. De hecho, ayer os conté que Brooklyn directamente, pues bueno, había dejado de estar detrás de Donovan Mitchell después de quedarse con Kevin Durant, de quedarse con Kyrie Irving. Entonces, pues bueno, los Knicks se quedan como los principales favoritos para obtener al jugador de Utah. Con la renovación de RJ Barrett, ¿significa que se acaba el tema de Donovan Mitchell a New York Knicks? No, no se acaba, pero es cierto que cambia el enfoque, porque RJ Barrett era uno de los jugadores que podrían entrar en ese package rumbo a Utah Jazz, y con esta renovación de 4 años y 120 millones de dólares, pues claro, RJ Barrett no se va a mover y los Knicks tendrían que ofrecer ciertas cosas diferentes para obtener a Mitchell. Así que vamos a analizar la renovación de RJ Barrett, vamos a analizar el posible traspaso de Mitchell y cómo está ahora después de esa extensión que ha firmado los Knicks a su jugador procedente de Duke. Y aparte tenemos que hablar del ataque de un analista, de un periodista de la NBA llamado Bill Simmons a Kyrie Irving, asegurando que, pues bueno, impacto en playoffs realmente no tiene, y mucho menos en las últimas temporadas. En primer lugar, New York Knicks, RJ Barrett. Ya sabéis que desde el momento en el que los Knicks seleccionan a RJ Barrett con ese pick número 3 del draft de 2019, pues hay un constante debate sobre si el jugador puede ser, de cara a los próximos años, la face de la franquicia de la Gran Manzana, el rostro, el jugador franquicia de los Knickerbockers. Entonces, desde el momento en el que le seleccionan, pues constantemente hay ese tipo de debates, aunque, pues bueno, esté acompañado de jugadores tipo Julius Randle, ¿no? Que lo hacen bien, pero claro, dada la juventud de RJ Barrett, muchos le colocaban como la face futura de los Knicks, y muchos pues estaban esperando y esperan constantemente exhibiciones de Barrett, ¿no? Que se convierta en una especie de Ja Morant para Memphis Grizzlies. ¿Qué es lo que ocurre? Que la renovación ha llegado, y es una renovación que personalmente a mí me ha sorprendido. Barrett y los Knicks han finalizado una extensión en su contrato de 4 años por valor de 120 millones de dólares, como bien confirmó el agente Bill Duffy a Adrian Wojnarowski de la ESPN. Y como señala el periodista de la ESPN, este acuerdo tendrá un impacto significativo en la búsqueda por parte de Nueva York de la estrella de Utah Jazz, Donovan Mitchell. Barrett estaba previamente programado para la agencia libre restringida en el verano de 2023, restringida, lo que significa que los Knicks podrían haber esperado hasta después de la campaña 22-23 y aún tenían cierto control sobre la situación del jugador, pero bueno, pues el producto de Duke era elegible para una extensión antes de la próxima temporada, y así lo han querido hacer los Knicks. 100% también ha sido una meta mía. Esto es lo que dice Barrett sobre querer estar en Nueva York a largo plazo en marzo. Esto según Stefan Bondy del New York Daily News. He estado tratando de jugar duro y hacer todo lo posible para lograrlo. Bondy también señaló que, bueno, pues ningún pick del draft de los Knicks ha firmado un segundo contrato con la organización desde Charlie Ward en 1999, por lo que Barrett, pues bueno, también ayudó al equipo a romper esa racha dudosa. El jugador que ayudó a Nueva York a llegar a los playoffs como opción secundaria junto a Julius Randle en 2020-2021, porque esa temporada Randle como que fue la gran estrella del equipo, pues bueno, ha mostrado señales alentadoras de ser un gran jugador, tener un gran nivel y, como digo, ser la face futura del equipo. Y esto es importante. De hecho, pues bueno, ha aumentado su total de anotación en cada una de sus 3 temporadas en la liga. Promedió 14,3 puntos por partido como rookie, aumentó a 17,6 puntos en su segunda temporada y ya va por 20 puntos por partido durante la temporada pasada. Esto demuestra que Barrett, pues bueno, es un jugador que aprende con el paso de las temporadas, mejora, y esto, pues bueno, al final es una muy buena señal para
para los Knicks. Creo que obviamente habrá jugado un papel fundamental a la hora de firmar esa extensión de 120 millones y 4 años. Además tendrá solo 22 años durante la campaña 22-23, por lo que pues bueno, esta mejora continua solo servirá para elevar su alto techo. Esto no quiere decir que no haya preocupaciones, obviamente la eficiencia es un signo de interrogación después de que lanzó para un 44,1% en tiros de campo y 40,1% en triples 2021, o sea, esto pertenece a la campaña 2021, pero de ese 44,1% y ese 40,1% tanto en tiros de campo como en triples, en la temporada pasada bajó a un 40,8 y a un 34,2. Entonces, pues bueno, en última instancia Barrett puede no ser alguien que sea la opción principal para un contender al anillo, pero es joven, ha mostrado ciertas mejoras con el paso de las temporadas, lo habéis visto, sobre todo en cuanto a anotación. Es cierto que la eficiencia, la eficacia, pues no es uno de esos puntos fuertes, pero dada la juventud y que con el paso de las temporadas mejora, pues bueno, se puede decir que los Knicks han decantado la balanza a favor de RJ Barrett. ¿Qué es lo que ocurre? El tema de Donovan Mitchell, que es algo que preocupa. La renovación de RJ Barrett imposibilita en su totalidad el fichaje, el traspaso de Mitchell. No es así, pero es cierto que tiene un impacto significativo, como señala Wojnarowski, porque obviamente ahora los Knicks van a tener que tirar por otro camino diferente si quieren hacerse con la estrella de Salt Lake City. Según Mark Berman del New York Post, fuentes de la liga le han dicho que los Knicks todavía están en la carrera por Mitchell, pero de manera distinta, ¿no? Sobre todo después de renovar a Barrett. No hay lugar para que Donovan Mitchell vaya en este momento. Los Knicks todavía pueden perseguirlo, pueden ir tras la estrella de Utah Jazz. Entonces, ¿es un giro sorprendente? A mí me ha sorprendido. ¿Por qué? Porque al final, pues bueno, RJ Barrett estaba constantemente en la puja de cara a meterle en un package para obtener a Donovan Mitchell, y el hecho de que ahora, por ejemplo, no pueda ser incluido, pues bueno, tenemos que hablar de jugadores como Obi Toppin, Quentin Grimes, del cual se hablaba que Utah tenía cierto interés de conseguirle, Immanuel Quickley, etcétera, etcétera. Además a todo esto, fijaros, Wojnarowski añadió y desveló que los Knicks, pues bueno, dieron a Utah Jazz una especie de ultimátum, que últimamente pues esto está muy de moda, con lo de KD, Brooklyn Nets, ahora Knicks y Utah Jazz, sobre el tema de Donovan Mitchell, ¿no? Y pues bueno, al final ese ultimátum consistía en darle una fecha límite, establecer un límite el lunes por la noche con Utah Jazz para llegar a un acuerdo sobre el traspaso de Mitchell, o los Knicks se comprometerían a firmar esa extensión en el contrato de RJ Barrett. Fijaros al final lo que ha sucedido, pero repito, al final esta extensión en el contrato de RJ Barrett no significa que los Knicks queden descartados por completo a la hora de conseguir a Donovan Mitchell, pero es cierto que van a tener que añadir jugadores que a priori pues no querrían, tipo Quentin Grimes, y picks del draft, que son activos muy valiosos para un equipo como Utah Jazz que va a entrar en reconstrucción, muchos más picks del draft de los que pues bueno, podrían haber incluido si RJ Barrett hubiera estado disponible. Ahora ya no lo está, entonces pues bueno, van a tener que tirar de este tipo de jugadores, ¿no? Immanuel Quickley, Quentin Grimes, Obi Toppin y más picks del draft. Este es el precio que van a tener que pagar si el jugador de Utah Jazz sale vía trade. Danny Ainge, ya sabéis que es un general manager hoy por hoy que se muere por activos de draft, activos de picks. Esto es así porque estamos hablando de constantemente un posible traspaso a 3 bandas, donde Utah de hecho codicia los 2 picks de primera ronda de 2027 y 2029, si no recuerdo mal, de Los Ángeles Lakers. Entonces, como digo, Utah Jazz al final lo que le interesa son jugadores jóvenes, piezas futuras para desarrollarlas y picks del draft. Esto es lo que quiere principalmente. Por eso, por ejemplo, gusta tanto en Utah tanto Quentin Grimes como RJ Barrett, porque son jugadores muy jóvenes, son jugadores que puedes desarrollarlos con un techo que desconocemos, y luego picks del draft que pues bueno, dependiendo de la suerte te puede tocar un enorme jugador o no tanto, pero al final esto es lo que más te ayuda a la hora de hacer una reconstrucción. Y si Donovan Mitchell sale sin Rudy Gobert y compañía, pues obviamente es evidente que Utah va a empezar esto, va a empezar un nuevo proyecto, una reconstrucción de la mano de quién sabe qué. Y ahora vamos con el ataque de Bill Simmons
a Kyrie Irving. Ya sabéis que la superestrella de Brooklyn Nets, Kyrie Irving, es uno de los jugadores más polémicos de toda la liga, ¿no? Con todos los temas que ha pasado en los últimos años, las últimas temporadas, el tema de la vacuna, Black Lives Matter, etcétera, etcétera. Hay quienes lo aman y lo apoyan, hay otras personas que piensan que, pues bueno, lo único que hace son payasadas, que la manera de pensar que tiene le perjudica mucho, ya no solo a él, sino también al equipo. Entonces, pues bueno, de todos modos, no se puede negar que es uno de los jugadores más talentosos del mundo, sobre todo en cuanto a habilidad de manejo de balón, tiene muy buena muñeca, es muy inteligente dentro de la pista a la hora de mover el balón, habilidades de playmaker, es un anotador muy talentoso. Para muchos, pues bueno, le consideran o es el que mejor maneja el balón de toda la historia, por encima de jugadores tipo Jamal Crawford, Allen Iverson, Isaiah Thomas, etcétera, etcétera. Y a pesar de eso, pues bueno, ya sabéis la campaña 21-22 como ha sido, ¿no? Bastante complicada, bastante difícil. Se perdió muchos partidos de los Nets debido a su negativa a recibir la vacuna COVID-19. El producto de la Universidad de Duke tampoco pudo ayudar a los Nets a salir de esa primera ronda de playoffs. Después, bueno, pues ya sabéis, fueron barridos por Boston Celtics. Y el experto de deportes Bill Simmons declaró recientemente en su podcast que Irving no ha sido un jugador de impacto en playoffs durante las últimas 5 temporadas. Durante las últimas 5. Estoy realmente confundido por la percepción de Kyrie Irving versus cómo se compara con los hechos, porque los hechos son que durante los últimos 5 años no ha sido un tipo de impacto en playoffs en absoluto. La última vez que fue realmente un tipo de impacto en playoffs fue en 2017, en los que estuvo increíble. Claro, aquí hay que tener en cuenta un matiz, porque al final Simmons es conocido por ser un fanático grande de Boston Celtics, uno de los equipos en los que jugó Kyrie Irving. Ya sabéis cómo acabó todo, porque pues bueno, el ex-pick número 1, pues bueno, solo jugó una sola postemporada con Boston Celtics durante los playoffs de la NBA de 2019. Pues bueno, Irving promedió 21,3 puntos, 4,4 rebotes, 7 asistencias por encuentro y anotó solo el 38,5% en tiros de campo y el 31% más allá de la línea de triple. Es posible que Simmons todavía esté un poco molesto por cómo terminó la estancia de Kyrie Irving en Boston. Vuelvo a recordar, acabó muy mal. Al final Boston y Kyrie han pasado de amor espectacular a odio infinito. Odio infinito, recordar ese momento de Kyrie pisando el escudo de Boston con cierto desprecio, los fans de Kyrie como por ejemplo en estos mismos playoffs han despreciado, han abucheado a Kyrie Irving, le han dicho ciertas cositas, recordar las manitas en la cabeza. Es decir, la relación de Boston y Kyrie Irving al final pinta de que es irreconciliable, ¿no? Y al final hemos pasado de un Kyrie Irving diciendo quiero mi camiseta en lo alto del TD Garden y me quiero quedar aquí toda la vida, a pues prácticamente no poder ver ni en pintura ni al TD Garden, ni a Boston Celtics, ni a los fans de Boston Celtics. Esto es así. Ahora, es cierto que en los últimos 5 años no ha tenido un impacto de la talla de Kyrie Irving o de lo que se espera de Kyrie Irving. Yo no lo opino como esto, ¿no? Porque al final tenéis que pensar que la pasada campaña, la campaña en la que ganan, por ejemplo, los Milwaukee Bucks el anillo, al final Kyrie Irving se lesiona, pero Kyrie estaba siendo muy importante. Por otra parte, luego, por ejemplo, con Boston Celtics en 2019, en esas series, por ejemplo, contra Indiana Pacers, al final Kyrie Irving lidera a los Boston Celtics, y si no es por Kyrie, muchas veces Boston hubiera perdido, literal, porque al final Boston era un equipo, yo me acuerdo que en aquellos playoffs, pues bueno, era muy dubitativo, muchas veces sufrían y Kyrie Irving era el hombre que a través de la anotación y de individualidades, pues te sacaba el partido hacia adelante, y Boston era un equipo que sufría en ese momento, no era un equipo tan sólido como por ejemplo hemos visto en estos playoffs en primera, segunda ronda de postemporada, no, era un equipo que sufría y era un equipo que creo que fue contra Indiana Pacers, sufría constantemente, y gracias a Kyrie Irving, pues bueno, se sacaba ese tipo de partidos. Es precisamente en esas series donde, pues bueno, Kyrie prácticamente se encuentra solo, no está cómodo, liderando tampoco es que se sienta a gusto, y a partir de ahí pues se termina rompiendo todo. Pero vuelvo a repetirlo, no creo que en los últimos 5 años, Kyrie no haya tenido cierto impacto. Es cierto que no hemos visto la mejor versión de Kyrie Irving, considero que la mejor versión fue en 2016 y a partir de ahí no se le ha visto ya más esa versión tan regular, tan consistente, tan centrado en el baloncesto. Lo triste de Kyrie Irving es que ha sido más noticia por lo extradeportivo que por lo deportivo.
alguna vez, pues bueno, tiene alguna exhibición, ¿no? De 40 puntos, etcétera, etcétera. Alguna exhibición anotadora de estas que dices, madre mía, qué talento tiene este chico. Pero también es cierto que, pues bueno, ha sido mucho más noticia por desaparecer y que Brooklyn Nets no sepa nada, luego volver, tema de lesiones, Black Lives Matter, el no querer jugar con el movimiento, el tema de la vacuna, el no jugar o jugar prácticamente la mitad de la temporada, etcétera, etcétera. Esto al final yo creo que opaca un poco lo que es la figura de Kyrie Irving como jugador, como estrella de la NBA, y el hecho de que al final te vayas de Cleveland Cavaliers, te vayas mal, te vayas de Boston Celtics y te vayas mal, y a punto has estado de irte de Brooklyn Nets y te vayas mal, aunque ahora quieras quedarte, parece toda la vida en Brooklyn Nets, iba a decir en New Jersey, en Brooklyn Nets, pues al final sorprende un poco, ¿no? Porque esto pues no te permite que a la hora de valorarte, pues bueno, te guarden un poquito de cariño, ¿no? En este caso Simmons. Se nota. No quiero decir que le haya atacado por ser fan de los Celtics, pero obviamente un poquito de papel importante habrá jugado. Porque ya sabéis, es que vuelvo a repetir, Kyrie Irving no se fue muy bien, para nada bien de Boston. Para nada bien. Y situaciones como lo de la mano, los insultos, el desprecio de pisar el escudo, cómo lo pisa, porque es que encima lo pisa con desprecio, pues son cosas que al final duelen, al final se quedan ahí, y es una pena, pero al final esto es lo que hay ahora mismo, y veremos a ver cómo Brooklyn recibe en la próxima temporada en el Barclays Center tanto a Kevin Durant como a Kyrie Irving, porque seguramente estarán muy molestos, sobre todo más con Kevin Durant, pero también con Kyrie Irving, porque Kyrie Irving jugó con la player option, que si renuevo, no renuevo, que si opto, no opto, ha tenido muchas dudas y ahora supuestamente se quiere quedar, después de firmar esa player option, se quiere quedar y quiere ser un net for life. Hay cosas que, pues bueno, se podrían haber hecho de una mejor manera. No sé vosotros qué opinaréis acerca de todo esto. Comentarme si estáis de acuerdo con esa afirmación de que Kyrie Irving, pues al final no es un jugador de impacto en playoffs durante las últimas 5 temporadas. Y también comentarme qué os parece la renovación de RJ Barrett. ¿Es acertada? Es decir, ¿está bien hecho esa firma de 120 millones de dólares por 4 años en un jugador como RJ Barrett por parte de los Knicks? ¿Lo hubierais hecho? ¿Hubierais esperado a que fuese agente libre restringido? Y creéis, ahora mismo, después de la renovación de RJ Barrett por Knicks, ¿creéis que Knicks se harán finalmente con Donovan Mitchell? Si no, tal vez, like, subscribe y nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Chao.